Mujer rica deja todo a maestro pobre, pero lo que encuentra en el testamento sorprende a todos. Era una mañana nublada en las afueras de Madrid. La elegante mansión de Isabel no era solo una casa, era un palacio de sueños, donde cada esquina brillaba con el exceso que su fortuna les otorgaba. Sin embargo, esa mañana, el aire de luto invadía las estancias. Su madre, la inmaculada doña Elena, había partido, dejándola sola en un mundo que parecía haberse detenido. Isabel, con su sonrisa habitual, desvanecida, se adentró en el estudio de su madre, un lugar repleto de melodías y recuerdos. Pero lo que descubrió fue un bombazo que resonaría en todo su ser. El testamento se leyó con solemnidad. Palabras que parecían flotar en el aire helado. A mi querido Miguel dejo todos mis bienes. Miguel, su antiguo profesor de música, un hombre humilde con una vida austera, era ahora el inesperado heredero. El murmullo en la sala creció como una tormenta. Isabel sentía un nudo en la garganta y un frío gélido que le recorrió la piel. ¿Por qué? Su madre nunca había hablado de Miguel, al que había conocido en su adolescencia. Un hombre que, en sus clases, hablaba de pasión musical, mientras ella pensaba en fiestas y galas. La familia se desorientó. Los más cercanos a Isabel murmuraban, disparando miradas de mezcla entre odio y curiosidad. ¿Cómo era posible que una señora tan rica hubiera dejado todo a un simple profesor, cuando ella podía haber dejado su legado a su única hija? Isabel sintió la presión de las expectativas sobre sus hombros, y las palabras de su madre resonaban en su mente. La música es lo que nos conecta con el alma. ¿Pero acaso no conectaba también el dinero? Con el corazón en un puño, decidió investigar. Buscó entre las pertenencias de su madre, y al abrir un viejo baúl, encontró un diario. Las páginas estaban amarillentas, repletas de descripciones sobre Miguel, su vida, sus sueños y sus secretos. A medida que leía, Isabel se dio cuenta de que había más de lo que parecía en la historia entre su madre y el maestro. Sus manos temblaban y un sudor frío le recorrió la frente. Miguel era un enigma, un hombre cuyas notas musicales habían despertado algo oculto en su madre. Mientras tanto, Miguel, ajeno a la tempestad que había desencadenado, trataba de honrar la memoria de doña Elena, sin desear ser el centro de atención de una familia que lo veía como un extraño. Pero la presión era abrumadora. Isabel no solo se enfrentaba a su dolor, también a la creciente animosidad de los suyos. Una mirada aquí, un murmullo allá, rumores que amenazaban con destruir lo que su madre había intentado construir. El diario no solo contenía recuerdos, también letras de canciones que podrían cambiar la percepción de Miguel en la comunidad, promesas de amor, pasiones ocultas. Isabel sabía que debía confrontar a Miguel, pero estaba lista para enfrentarse a la verdad que la ataba a su madre y a su propio futuro. El reloj avanzaba, el eco de las decisiones pasadas resonando en cada tic. Y entre ese torbellino de emociones y secretos, la línea entre amor, odio y la búsqueda del verdadero legado se volvía más tenue. Isabel y Miguel se encontrarían en una inevitable confrontación que podría desvelar más que un simple testamento. «Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El reloj siguió marcando el tiempo. De forma implacable, Isabel se sentía atrapada entre la angustia de descubrir la verdad sobre su madre y el dolor de verla disolverse entre murmullos en la habitación. Pero en ese instante, algo inesperado sucedió. La puerta del estudio se abrió de golpe, y una figura conocida irrumpió en la sala. Era Laura, la hermana de Isabel, que tenía una mirada de terror pintada en su rostro. «Isabel», gritó con urgencia, «tienes que venir rápido». Sorprendida, Isabel soltó el diario y siguió a su hermana. El pasillo parecía alargarse, cada paso más pesado que el anterior. Al llegar al salón, el aire se llenó de gritos y exclamaciones. Allí estaba Miguel, su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. Frente a él, un hombre extraño apareció de la nada. Vestía un traje negro y tenía una actitud despectiva que llenó la sala de tensión. «¿Quién es este?», preguntó uno de los familiares de Isabel alzando la voz. El extraño sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Soy Javier, abogado de doña Elena», dijo, «y he venido a agregar un detalle a la lectura del testamento». El corazón de Isabel se detuvo. La sala se llenó de murmullos y la atmósfera se tornó eléctrica. «¿Qué detalle?», preguntó con voz temblorosa. Javier tomó una pausa, como si disfrutara del momento. Doña Elena no solo dejaba sus bienes a Miguel, también le dejó una carta. Esa carta, según sus palabras, revela algo que cambiará la vida de todos nosotros. Isabel sintió que el aire se le escapaba. La idea de que su madre hubiera dejado algo más, algo que podría cambiar todo, la dejó en un estado de alerta. «¿Qué dice la carta? Háblame», imploró. Javier, con una mirada burlona, deslizó un sobre gris entre sus dedos antes de continuar. En esta carta, doña Elena confiesa que Miguel no es solo su profesor, es su amante, y más aún, el padre biológico de Isabel. El mundo de Isabel se detuvo. Las palabras de Javier golpearon como un puño en su estómago. Su mente se llenó de imágenes confusas. Su madre, Miguel, el diario. Esos momentos compartidos que había considerado insignificantes ahora resonaban con una nueva y devastadora verdad. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Isabel sentía que se desvanecía. El aire frío le helaba los huesos. Las miradas de su familia se movían rápidamente entre ella y Miguel, quienes parecían ser las únicas figuras en cámara lenta. La incredulidad, el juicio, el escándalo. Cada sentimiento llenaba el espacio, cada uno más intenso que el anterior. «Eso es una locura», exclamó Laura, intentando romper la tensión que se había apoderado de la habitación. «¿Cómo puedes saber que es cierto?». Javier sonrió una vez más, disfrutando de la confusión que había sembrado. «La carta está firmada y sellada, y hay pruebas de su relación que la señora guardaba en secreto». Sus palabras dispararon más murmullos, preguntas sin respuesta flotando en el ambiente. Isabel, con las manos temblando, retrocedió un paso. La revelación la dejó paralizada. Miguel, que había sido un refugio de la música y los sueños, ahora se convertía en el eje de un torbellino emocional. Todo lo que había creído sobre su vida y su familia se desmoronaba. «Isabel, escúchame». Miguel intentó acercarse, su voz temblorosa también. Pero no podía acercarse a la cruda verdad que ahora los separaba. La vida de Isabel había cambiado para siempre, y el eco de la carta de su madre resonaba en su mente. ¿Qué significaba eso para ella? ¿Quién era realmente? Las preguntas ardían, y con un sudor frío en su frente, supo que nada volvería a ser igual. Mientras la presión aumentaba y todos miraban expectantes, la realidad se volvió aterradora. El misterio se adensaba, y la sombra de un nuevo legado se cernía sobre ellos. ¿Qué haría Isabel ahora, atrapada entre el amor, el odio y una verdad inesperada?
Sin respuestas, dio un paso atrás, sintiendo que su vida se deslizaba entre sus dedos. Isabel, estupefacta, apenas podía mirar a Miguel. La sala parecía girar a su alrededor. Sus pensamientos se volvían caos y el aire pesado le oprimía el pecho. Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Miguel? ¿Su verdadero padre? No, esto no podía ser cierto. Laura, desbordando preocupación, la miró intensamente. Isabel, no puedes creer eso. Es una locura. La incertidumbre en su voz resonaba en la habitación. Los murmullos continuaban. Javier, con una sonrisa insolente, disfrutaba cada segundo. ¿Dónde está la carta? —¡Muéstramelo! —exclamó Isabel, la rabia y la confusión mezclándose en sus venas. Cada palabra era un tirón en su corazón. La verdad estaba entrelazada en cada gesto de Miguel, cada mirada cómplice que habían compartido. —¡Espera! Miguel, desesperado, alzó las manos. —¿Cómo puedes creer en esto, Isabel? Te lo juro, no sabía nada al respecto. Sus ojos reflejaban miedo y preocupación, pero también una profunda tristeza. Tu madre y yo nunca fuimos amantes. Nuestra relación era puramente musical. La incredulidad se apoderó de Isabel. Entonces, ¿quién soy yo en todo esto? ¿Eres mi padre o no? Su voz temblaba, lo que hacía que el nudo en su garganta se fortaleciera. La sala se mantuvo en un silencio tenso, todos los ojos fijos en ellos. Javier aprovechó la pausa. La carta es clara. Doña Elena la escribió en sus últimos años. Confiesa su amor por Miguel, y lo más impactante, no solo era su amante, sino que tuvo que permanecer en las sombras debido a un secreto mucho mayor que ella guardaba. Dijo, disfrutando cada palabra. Ahora que se ha ido, su legado está a punto de cambiar para siempre. Un escalofrío recorrió a Isabel al escuchar lo último. ¿Qué más hay en esa carta? Su corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué secreto pudo haber mantenido a Miguel alejado de mí y de mi familia? Javier sonrió de forma cruel. Ahí está el giro. Doña Elena había estado enferma durante años y antes de morir tomó decisiones. Un retazo de papel que vio la luz demasiado tarde. En la carta, ella menciona que uno de sus bienes no solo pertenece a Miguel. Él, en efecto, es el padre biológico de Isabel. Pero hay algo más. Isabel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué más, maldito sea?», gritó, la desesperación brotando. Era un laberinto del que no podía escapar. Miguel parecía igual de afectado, como si sombra tras sombra se cerniera sobre su futuro. «Todo esto no es más que una trampa», murmuró Miguel, temiendo cada palabra que podría salir de sus labios. El verdadero secreto que doña Elena ha guardado puede tener consecuencias devastadoras. ¿Qué consecuencias? El silencio fue roto por un grito. Laura cayó al suelo, sujetándose el pecho. «Isabel, creo que algo le pasa a mamá», gritó desde el pasillo. De repente, las luces del salón parpadearon y un estruendo resonó en la mansión. Isabel corrió hacia su hermana. «Laura, ¿estás bien?». La angustia la llenaba, pero al mirar atrás, vio a Miguel válido como un fantasma, mientras Javier extendía su mano hacia. Pero eso no es todo. Doña Elena nunca llegó a escribir la carta. Ella tenía a alguien más que siempre la manipuló. Aún en la confusión, las palabras de Javier hirvieron en su mente. ¿Quién era realmente esa persona que amenazaba desentrañar la identidad de su madre y su propia existencia? Isabel sintió que se tambaleaba. El horror y la revelación se ciernen sobre ella como tormentas. La vida de Isabel daba un giro inesperado, en medio de secretos, traiciones y misterios. Estaba a punto de descubrir quién realmente controlaba los hilos de su destino. Y en ese mismo instante, el grito de Laura resonó nuevamente, llevándola a un abismo del que no podía escapar. ¿Qué haría Isabel ahora? ¿Cómo podría enfrentar la verdad encadenada a su legado? Isabel, estupefacta, apenas consiguió parpadear al lado de Laura,
que aún se mantenía con la mano en el pecho. La tensión aumentó como un volcán a punto de erupcionar. «Laura, respira», gritó Isabel, mientras corría hacia ella. El pánico la invadía. El caos crecía en la sala. Familiares murmuraban. Miradas de incredulidad y temor se cruzaban por doquier. «No, por favor, Isabel, ayuda», jadeó Laura, su rostro pálido mostrando una mezcla de inquietud y súplica. El aire se volvió denso, y el estruendo de los murmullos parecía resonar en sus oídos. El hombre de traje negro, Javier, parecía disfrutar de la confusión, observando como un espectador en un teatro, con una mueca que desnudaba su satisfacción. «Llama a un médico», gritó un tío. En la esquina, Isabel se sintió abrumada. Cualquiera podría ser quien se acercara a ella. Sin embargo, su mundo se volvió negro. En un instante, un sonido sordo llenó la habitación. Un ladrón había irrumpido, un hombre con una máscara que apareció como un fantasma entre las sombras. «Todos al suelo», aulló, empujando a uno de los tíos contra la pared. Isabel sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Su mente se nubló, incapaz de procesar el caos que se desplegaba ante ella. Miguel se lanzó hacia adelante. Sus instintos protectores florecieron. «No, espera», gritó, intentando hacer frente al intruso. Pero el ladrón, ágil y decidido, apuntó hacia Miguel, con la mano temblorosa sosteniendo un arma. La atmósfera se sintió como si estuviera a punto de estallar. «Quiero el testamento y la carta», exigió el ladrón, su voz áspera resonando como un eco del miedo. Nadie se atrevió a moverse, paralizados por el terror. Isabel sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¿Qué sabe de la carta?», se preguntó, mientras los ojos de todos se volvían hacia ella. El ladrón pasó su mirada por la sala, asfixiando gritos. Pero, en un giro inesperado, Laura, aún en el suelo y con la respiración entrecortada, alzó la voz. «Es falso. No tienes idea de lo que has venido a buscar». La habitación se heló nuevamente. «¿Cómo sabes eso, chica?», preguntó el ladrón, inclinándose para mirarla fijamente, buscando una reacción. Su voz era como un cuchillo, filosa y amenazante. «¿Por qué? Porque la única verdad está en la carta y no estás listo para escucharla», balbuceó Laura, mientras el miedo la mantenía alerta. «¿Quién crees que te envió aquí? Hay cosas que no entiendes». Isabel sintió que las palabras de Laura se aferraban a la bruma de confusión. «¿Qué quieres decir?», preguntó la voz quebrada. El ladrón bajó levemente el arma, intrigado, pero todavía listo para atacar. «Que no estás aquí solo por el dinero. Hay algo más. Estás relacionado con ella. Y con nosotros». La voz de Laura se desgastaba, pero sus ojos estaban llenos de determinación. El ladrón vaciló. «¿Qué dices?». Las palabras de Laura le habían provocado duda, y un titubeo apareció en su expresión. Isabel pudo ver que una chispa de incertidumbre iluminaba el oscuro rostro del intruso. Ella tenía un secreto. Sabía que la verdad podía ser un arma mortal, continuó Laura. «Tú no solo buscabas el testamento, buscas venganza, pero no sabes quién eres realmente». Isabel sintió que el aire se volvía espeso. La habitación se volvió un torbellino. Todos inmóviles, aturdidos por la revelación. «¿Acaso esto era parte del plan de mamá? ¿Quién realmente eres?», exclamó, mirando al ladrón fijamente. Las palabras salían como ráfagas cargadas de incertidumbre. En un instante, la tensión se rompió. Miguel, avanzando con decisión, tomó a Laura del brazo, la empujó hacia un lado, mientras se interponía entre ella y el ladrón. «No le hagas daño», gritó. Su voz resonaba con una mezcla de desesperación y rabia. Y en un giro final, algo inesperado sucedió. Un disparo sonó. Todo se detuvo. Isabel sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. La sala se llenó de gritos y confusión.
pero en ese instante no pudo entender si eran gritos de pánico o de dolor. La sangre en su rostro se secó, sus piernas flaquearon. La verdad que había temido. La palabra familia significaba algo completamente diferente. El eco de las revelaciones y el disparo resonaron en su mente. Ella estaba atrapada en un laberinto del qué. No podía escapar. ¿Qué papel jugaría en esta historia que ahora se convertía en una tragedia? Todo se desvanecía en su mente. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Cómo enfrentaría lo que venía? El disparo resonó como un trueno en la habitación, y el mundo de Isabel pareció detenerse. La adrenalina inundó su cuerpo, y cada inhalación se sentía como un clavo en su pecho. Miró a Laura, que yacía en el suelo, su rostro pálido iluminado por el destello de los flashes. El caos se convirtió en un torbellino de gritos, pero todo sonaba distante, como si estuvieran atrapados en una burbuja. ¡Laura!, gritó, desesperada, pero su voz se perdió entre el estruendo. Miguel se abalanzó hacia el ladrón, su figura marcada por la determinación y el miedo. ¡Basta! ¡Suéltala! Sus palabras eran feroces, pero el ladrón apuntaba el arma, la mira temblando. Isabel se dispuso a mover sus pies, pero un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién había disparado? La mente se le nubló. El golpe de la verdad se convirtió en un eco. Era un caos, un laberinto. Todo estaba interconectado. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo aterrador. El ladrón no estaba solo. De atrás emergió otro hombre, bajo la capucha de una chaqueta oscura, suave y ojo crítico. El pánico se disparó. Isabel sintió que sus piernas temblaban mientras el segundo intruso hacía su aparición. «La carta», exigió, señalando a Javier. «¿Dónde está? No tengo tiempo». Javier, claramente intimidado, retrocedió. No tengo nada», balbuceó. Isabel observó. Su rostro. Había un miedo genuino en sus ojos. No era solo otra víctima. Había una historia aquí. «¿Por qué quieres la carta?», cuestionó Isabel, apenas levantando la voz. La pregunta suspendió el aire. Todos en la sala la miraron, absorbiendo cada palabra. «¿Por qué? Porque guardo un secreto que involucra mucho más que dinero», respondió el ladrón, su voz resonando en el silencio tenso. «Tu madre sabía más de lo que ha revelado. Y lo que hay en esa carta podría destruirlo todo». Isabel sintió que el mundo se le escapaba. Todo lo que creía se tambaleaba. «¿Qué puede ser tan grave?», exigió. No tenía idea de por qué la vida de su madre era un enigma, pero estaba decidida a descubrirlo. El ladrón rió, aunque su risa sonó amarga. Su madre tuvo decisiones que la ligaron a hombres poderosos. Más de uno, en realidad. Ella no solo protegía a su familia, sino que también traía cargas del pasado que nunca debió cargar. Miguel, aún en guardia, se giró para mirarla. «Isabel, hay cosas que no debemos profundizar», intentó advertirle, pero la urgencia de la revelación lo sobrepasó. «Cállate», gritó el segundo ladrón, y sin previo aviso, propinó un golpe a Miguel, quien cayó al suelo. La escena pasó del pánico a la brutalidad en un instante. Isabel sintió que le atravesaban el corazón. La habitación se llenó de tensión. El tiro había sido el detonante de una serie de verdades que se avecinaban. Algo dentro de ella se sacudió cuando una imagen atravesó su mente. Su madre escribiendo en ese diario, sus líneas llenas de secretos. «Tienes que escucharme», dijo el ladrón. «Las decisiones de tu madre no solo afectaron a ella, e involucraron a ti, a todos. No puedes permitir que esto continúe». Y entonces cambió su tono, como si hablara con dolor, con sinceridad. ¿Era posible que la historia que conocía sobre su madre estuviera llena de sombras?
Isabel sintió que se tambaleaba. El miedo y la confusión inundaban su ser. Y si su madre había hecho un pacto, esos hombres poderosos, ¿qué significaban para su vida? El ruido en la sala se desvaneció y en medio de la tensión, Isabel sintió un impulso. Decidida, se acercó al ladrón, su voz temblante pero firme. «Si sabes algo, explícame. No quiero vivir en la oscuridad». Antes de que pudiera seguir, un nuevo estruendo retumbó en la habitación. La entrada principal se abrió de golpe, y de la nada, una figura conocida apareció. Era su madre. Oh, al menos eso fue lo que creyó. El horror en sus ojos la hizo retroceder. «Isabel, corre». Pero no había forma de que fuera real. Era un espejismo, una fragilidad en medio del caos. Isabel temió que debía enfrentar no solo los secretos de su madre, sino cualquier otro demonio que acechaba en su pasado. El ladrón sonrió de manera escalofriante. «No se trata solo de su madre, querida. Se trata de lo que vendrá a continuación. Si no actúas pronto, perderás más de lo que jamás imaginaste». El aire se volvió irrespirable y el terror se apoderó de ella. Isabel sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué esa figura, esa imagen de su madre, volvió a atormentarla justo ahora? Se preguntó quién realmente controlaba el hilo de su destino. Las preguntas se amontonaban, y la verdad parecía colisionar en su mente. ¿Estaba dispuesta a descubrirlo, aunque eso significara enfrentar un peligro que nunca había imaginado? Isabel se quedó paralizada. La figura de su madre ante ella parecía un espejismo, pero el temor en su mirada era demasiado genuino. «¡Corre!», gritó de nuevo, su voz rasgada por la urgencia. En ese instante, la figura de su madre se desvaneció, como un eco perdido en el aire. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Laura, quien aún yacía en el suelo, y a Miguel, protegiéndola con su cuerpo. El ladrón titubeaba, su mirada se desvió, y el segundo intruso parecía frotarse las manos como si se alimentara del caos. Isabel, en un intento desesperado por recuperar el control, dio un paso hacia el ladrón. «Dime qué quieres de nosotros. ¿Qué sabes de mi madre?» «Sé más de lo que crees», respondió el ladrón, parpadeando de forma nerviosa. «Ella nunca fue lo que aparentaba. Es hora de que descubras la verdad. Así que dámelo, el testamento y la carta, o enfrentarás las consecuencias». Isabel sintió una oleada de rabia. «¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? Mi madre no. Era una criminal». «Eso es lo que piensas, pero ella pasó años enredada con gente potente, ocultando secretos que podrían arruinar a muchos. Y a ti también», contestó el ladrón, con un tono que parecía conocer demasiado. Un escalofrío recorrió a Isabel. ¿Qué relación tenía su madre con esos hombres poderosos? Ya no podía soportar más secretos. «Todo en mí grita que no es cierto. Mi madre era buena, era todo lo que tenía». Pero en ese momento, el segundo ladrón habló. «Así que te lo diré de una vez. Esa carta no es lo que crees. No solo revela la relación con Miguel, sino que me involucra a mí también. Soy el hermano que creía muerto». La sala se sumió en un silencio aplastante. Isabel sintió que el aire la abandonaba. Las palabras del ladrón resonaron en su mente como un eco aterrador. «Hermano, ¿cómo? Eso no puede ser verdad», tartamudeó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Tu madre, la protegiendo a ti, quería que tu vida fuera diferente a la mía. Una vida sin sombras, pero la verdad la perseguía», explicó, la rabia y la tristeza reflejadas en su rostro. «Ella me dejó atrás para construir una vida para ti a costa de ocultar mi existencia». Isabel retrocedió confundida. «¿Por qué deberías decirme esto? ¿Qué quieres de mí?». La rabia y la confusión se mezclaban en sus venas. Miguel, aturdido, la miró con desesperación. El primer ladrón, aún apuntando a Miguel, escupió: «Basta de juegos. La carta está llena de secretos, de nombres, de traiciones y de alguien que quiere que todo salga a la luz.
así que mejor que no te interpongas. Isabel sentía que su estómago se encogía. ¿Acaso la existencia de su vida entera era una mentira? Si eres mi hermano, entonces ¿qué significa eso? ¿Por qué mi madre no me lo dijo? Porque quería salvarte de esto. Hay gente que no se detendrá por nada para hacer que la verdad desaparezca. La amenazó el ladrón. Su voz cargada de resentimiento. Pero ahora que has descubierto esto, estás en peligro. Todos lo estamos. Las miradas se cruzaron. La confusión y el miedo llenaban el aire. Isabel sabía que estaba atrapada en medio de una tormenta que nunca había imaginado. El ladrón parecía tener respuestas, pero a la vez solo traía más preguntas. La relación con su madre, con Miguel, con este hermano recién descubierto, todo se sentía como una trampa. Miguel, con la respiración pesada, tomó su mano. Isabel, esto puede ser una trampa. Debes creerme y salir de aquí. Pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido ensordecedor resonó en la sala. La puerta principal se abrió de golpe y una figura conocida entró, doña Elena. Su rostro estaba pálido, pero claramente estaba allí, frente a ellos, como un espectro de la vida que solía conocer. «Detengan todo esto. No entienden lo que están haciendo», exclamó, y su mirada fulminante recorrió la habitación. Isabel sintió que el mundo se desvanecía. Todo lo que pensaba que sabía se estaba desmoronando. ¿Qué era verdad? ¿Qué implicaciones traería el regreso de su madre en medio de todo este caos? Las respuestas parecían danzar ante ella, y el misterio se espesaba como una densa niebla. ¿Se atrevería a enfrentar la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo? ¿O las consecuencias de su búsqueda la llevarían a un abismo del que no podía regresar? Isabel se quedó boquiabierta, sin poder procesar la imagen de su madre frente a ella. La figura de doña Elena irradiaba una mezcla de angustia y determinación. «No lo hagas, por favor», imploró, su voz cargada de desesperación. Las tensiones estallaban a su alrededor como fuegos artificiales, pero aquel instante se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado. «¿Eres tú? ¿Estás viva?», preguntó Isabel, la incredulidad surgiendo en su voz. Cada palabra era un intento de aferrarse a la realidad. Doña Elena asintió lentamente, con un brillo en sus ojos que parecía un cuento de misterio. «He estado escondida. Pero esto no puede continuar. La verdad necesita salir a la luz». Los ladrones intercambiaron miradas confusas. «¿Qué verdad?», exigió uno de ellos. Ya no eran solo criminales. Su propósito parecía tambalearse ante la revelación. Elena miró a su hija, y su voz se volvió un susurro. «Isabel, hay secretos que he llevado conmigo para protegerte. Pero ahora no hay tiempo. Tienes que saber que hay personas poderosas detrás de todo esto, y ellos no se detendrán». Con una mezcla de temores e inquietudes, Isabel apretó su mano. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Casi me matan por algo que no comprendo». El eco de sus palabras resonó en la habitación, llenando cada rincón con la urgencia de la situación. «Porque pensé que te protegería. No sabía que el pasado volvería con tanto furor», contestó doña Elena. Sus ojos miraban a su hija con un amor incondicional, por encima del tiempo y los secretos. Miguel, que aún se recuperaba de la confusión, dio un paso adelante. «Isabel, debemos salir de aquí. No hay tiempo», declaró con firmeza, mientras el ladrón nervioso apretaba el arma. Elena levantó una mano, y con una voz que conllevaba tanto poder como vulnerabilidad, dijo: «Basta. Hay un camino que debemos seguir juntos. La carta es nuestra única salida. Nos dice cómo enfrentarlos, y no pueden seguir sumergiéndonos en la oscuridad». La tensión crecía, y la urgencia en su voz vibraba en la atmósfera. Los ladrones vacilaron. La codicia luchaba contra la lógica. Isabel podía sentir cómo el control se escapaba de sus manos. «¿Qué contiene?». «Los nombres», respondió doña Elena. «Las identidades de quienes nos han estado persiguiendo. Si la entregamos, podemos detenerlos.
Pero necesitamos trabajar juntos. La mirada de Elena se enfocó en los intrusos, mientras Miguel sostenía a Isabel con fuerza. Su seguridad se volvió su prioridad. «Yo ayudaré», dijo el ladrón, el que parecía más joven, con un tono que revelaba una vulnerabilidad profunda. «Puedo impedir que esto llegue más lejos, pero necesito la carta». El ambiente se tornó tenso. La unión entre desconocidos era la clave. De repente, un grito resonó fuera de la casa. Los gritos de la gente del vecindario podían estar alertando a la policía. Era el momento. Isabel ya no era solo una receptora de secretos. Se paró firme, con fuerza. «No tengo miedo. La verdad debe ser contada, y lo haré incluso si debo enfrentar esto sola». La Plaza del Miedo se convirtió en su refugio, mientras los murmullos de la familia y la esperanza empezaban a compartirse. Todo parecía conduciendo a la liberación. Pero cuando el caos estaba a punto de desatarse, una luz brillante iluminó el lugar. «¡Policía!», resonó una voz potente. La red se cerraba, y doña Elena se volvió hacia Isabel, su mirada una mezcla de amor y determinación. «Es hora de enfrentar el futuro, de ser nosotros mismas». El tirón entre la voluntad y la traición parecía a punto de explotar. El silencio se rompió con el ruido de las sirenas, y la sala se iluminó de manera repentina. A todos les corría una mezcla de miedo y esperanza, sin saber qué sucedería a continuación. Isabel sintió que su vida se desmoronaba, pero también comprendió que tenía el control. La verdad sería su salvación. Caminó hacia la luz, dejando atrás un mundo de sombras. Enfrentarían el destino juntas. Las puertas se abrieron, y la verdad flotaba en el aire, suspendida en lo desconocido. Isabel sonrió a su madre, un reflejo de esperanza en medio del misterio. Lo que vendría podría ser aterrador, pero finalmente serían libres. ¿Listo para descubrir qué pasará en esta historia? Suscríbete ahora al canal para no perderte más historias exclusivas. Esmaguen el botón de like para darle fuerza al algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ningún segundo más.